Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial para todos los que se van a conectar con nuestro podcast Conversaciones de Fe y Vida. Hoy tenemos un tema muy especial que es la lectura orante de la Palabra de Dios. Es uno de los métodos de la Iglesia, que es la Lectio Divina. Espero les guste, hoy va a estar muy interesante. Hoy estoy aquí desde este lado, hablando con ustedes, compartiéndoles hoy con el Padre Wilson, nuestro párroco de la Iglesia de la Santa Cruz. Estamos aquí para compartirles. Muchas gracias, Rubiel. Estamos una vez más aquí para conversar sobre tantos temas de nuestra fe, en los cuales podemos seguir profundizando cada día. Seguimos en septiembre, que es el mes de la Biblia. Estamos ya cercanos a la celebración de San Jerónimo, que es el 30 de septiembre, y fue el gran traductor e intérprete de la Sagrada Escritura. Entonces, por eso septiembre se dedica especialmente a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios y a profundizar en toda la riqueza que contiene. Bueno, Padre, nuestro tema de hoy es la lectura orante de la Palabra de Dios, que lo quisimos llamar, que es un título genial, un título hermoso me parece a mí. Pero bueno, ¿qué le podemos explicar a los oyentes? ¿Qué es eso? ¿O qué es la Lectio Divina también, que es tan comentada en muchos grupos y que muchas personas no saben qué es eso o cuál es el método? ¿Cuáles serían como esos pasos? Sí, lo primero es explicar eso, el mismo nombre que se usa con frecuencia en latín, Lectio Divina, se refiere a la lectura de la palabra de Dios. No se aplica a otros textos. Es una forma de lectura propiamente de los textos sagrados. Y tiene, como usted lo mencionaba, unos pasos que son muy claros, que todos podemos aprender, recordar para poner luego en práctica. Entonces, la lectura orante de la Palabra de Dios o Lectio Divina tiene 5 pasos. Qué bueno. Lectura, meditación, oración, contemplación y acción. 5 pasos muy claros y vamos a empezar a desarrollarlos cada uno para que podamos entonces entenderlos de la mejor forma y luego aplicarlos, empezar a leer la Biblia con este método, porque la Lectio Divina es un método para leer la palabra de Dios. Y por eso cuando hablamos de un método, siempre incluye un camino. Hay que dar unos pasos y en el mismo orden. El orden aquí es importante. Por eso vamos con el primer paso de esta Lectio Divina, que es la lectura. Y hay una pregunta que nos puede orientar. ¿Qué dice el texto? Empezamos por ahí. Hay que entender el texto para luego pasar a los siguientes momentos de la lección. Pero yo puedo coger un capítulo, puedo coger un versículo. ¿Cómo sería eso? Porque a veces uno dice, pero es que esos pasos que me está diciendo el Padre, ¿será que yo sí los puedo hacer? ¿Son fáciles? ¿O será que solamente coger un párrafo, coger no sé, o coger un capítulo, coger un versículo? ¿Cómo podemos entender eso, Padre? Porque esto es súper importante y más en el mes de la Biblia que estamos en este momento. Excelente pregunta, Rubiel. Es muy importante partir desde ahí. Para la Lectio Divina no es muy recomendable tomar textos demasiado extensos. No. Un capítulo completo, no. Es muy recomendado, por ejemplo, hacerlo con el Evangelio del domingo siguiente. Es una práctica que ayuda mucho a las personas a profundizar. Es decir, hay libros donde yo ya tengo las lecturas que se van a hacer en la misa. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, el Evangelio del próximo domingo y es una forma maravillosa de preparar mi Eucaristía dominical. Pero Padre, la pregunta es, ¿cómo hago sacar ese libro para mirar dónde está el Evangelio del domingo? ¿Lo puedo encontrar fácil? ¿Lo puedo encontrar por internet? Sí, en muchas librerías se consigue. Hay uno, por ejemplo, que se llama El Pan de la Palabra. Vienen 2 meses con las lecturas de la misa de cada día, no solamente de los domingos, sino de todos los días.
Excelente. Hay otro que se llama Minutos de Amor. Bueno, ustedes van a una librería y pueden preguntar estos libros que traen las lecturas de la misa y seguramente allí se los van a presentar. En internet también se puede encontrar. Hay páginas pues dedicadas a eso. Qué bueno. Y una aplicación para celulares, los que conocen un poquito más en este campo de la tecnología, una aplicación que se llama Ordo Colombiano. Excelente. Ordo Colombiano, ahí pueden encontrar las lecturas de cada día, según la liturgia de nuestro país, Colombia, y también la liturgia de las horas. Qué bueno. Entonces, muy importante. Bueno, partiendo de ahí, explicando que ojalá no sean textos demasiado largos, con esta recomendación de que puede ser el Evangelio del domingo siguiente, o un texto que ustedes decidan, pero no muy extenso, porque es una lectura que busca más la profundidad, no tanto la extensión, sino la profundidad. El primer paso, recordemos, primer paso, leer. Eso. Una lectura pausada, ¿sí? Consciente, una lectura atenta. Y ojalá no solo una. Es bueno repetir. 2 y 3 veces. 2 y 3 veces si es necesario. No lo hemos comentado, este método se puede aplicar de manera individual, o sea, yo lo puedo hacer solo, pero es muy recomendado también hacerlo en comunidad. Ojalá, qué bonito sería que las familias empezaran a orar de esta manera. Yo sé que entre nosotros la oración familiar más común es el rosario. El rosario, y está muy bien. Está muy bien, claro. Y síganlo haciendo, pero qué bueno implementar otras formas de orar, otras formas, y maravilloso sería hacerlo a partir de la palabra de Dios. Entonces se lee no solo una, 2, 3 veces, deteniéndonos a veces en esas palabras que nos llaman la atención, en las frases, tratando de entender. La clave en este primer paso es entender qué dice la palabra. ¿Qué dice? Literalmente. Todavía no me pregunto qué me dice a mí. Eso es en el paso siguiente. Sí. Por eso, a veces será necesario, no sé, buscar una palabra en el diccionario. O ir a una nota al pie de página que se encuentra en la Biblia para entender mejor qué es lo que se menciona allí. Por ejemplo, un lugar geográfico o un grupo religioso. Jesús está hablando con los saduceos. Sí. ¿Quiénes son los saduceos? Sí. Estaba con los judíos. Estar atentos a quién le está hablando Jesús. Partir, entonces, de una comprensión del texto como tal. Excelente. Listo. Entonces sería el paso 1. Paso 1. Que quede muy claro, el paso 1. Vamos para el paso 2. Vamos con el segundo paso, que se llama la meditación. Meditación. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué me dice el texto? ¿O qué nos dice el texto a nosotros si estamos orando en comunidad? A mi familia, ¿qué le está diciendo a mi comunidad? Y aquí entonces se trata de actualizar el texto. Se nos dice que la palabra es viva y es eficaz. O sea, es para hoy. Nosotros leyendo el texto sagrado no podemos pensar que sea como un libro de historia, que narra acontecimientos que pasaron a unas personas que vivieron hace mucho tiempo. Claro, partimos de la historia, pero es viva y eficaz para hoy, para mi circunstancia particular. Entonces, aquí yo tengo que ponerme delante de esa palabra de Dios que he escuchado, con mi circunstancia personal, con lo que estoy viviendo, pero partiendo del paso anterior. No se trata de manipular o desviar la palabra para interpretar lo que yo quiero, sino abrirme a lo que Dios me quiere decir en este momento. Eso es muy importante. Podemos decir también, Padre, que nos podemos abrir de corazón y de mente a ver qué nos quiere decir el texto que estamos mirando o el versículo que estamos compartiendo en este momento. Claro, esas facultades del ser humano tienen que entrar en juego todas. No es solamente un ejercicio intelectual. Partimos de ahí, ya lo dijimos, de la comprensión,
Pero entran también los sentimientos, que ya lo hemos mencionado, la voluntad del ser humano para acoger esa palabra. Entonces, ese es el segundo paso, la meditación. Y aquí, cuando lo estamos haciendo en comunidad, en familia, cada uno puede expresar, por ejemplo, qué le dice el Señor a él personalmente. Porque a partir del mismo texto podemos tener interpretaciones diversas. Lo que el Señor le está diciendo a cada uno puede ser diferente. Claro. Pero, como les decía, no caer tampoco en una manipulación del texto sagrado, sino siendo fieles al sentido literal del texto, actualizarlo también a nuestra propia vida. Ok. Vamos para el tercer paso. Tercer paso, oración. ¿Cómo le respondo yo al Señor a partir de esa palabra que Él me ha comunicado? Esto es un diálogo, un coloquio. Yo escucho al Señor en su palabra y luego le respondo en forma de oración. Y aquí todos conocemos, hay distintas formas de orar. Una acción de gracias, una petición, una alabanza, una intercesión por otra persona que necesite también en ese momento, que lo traemos a este espacio de encuentro con la palabra de Dios. Aquí entonces estamos involucrando toda nuestra vida, ¿sí? ¿Qué le pido yo a Dios? ¿Qué le agradezco? ¿Cómo lo alabo? Dios, que es la palabra, ya nos ha hablado, y nosotros, entonces, nuevamente desde el corazón, desde nuestra inteligencia, desde los sentimientos, le expresamos ahora lo que sentimos. Qué bueno. Es que muchas veces nosotros nos preguntamos que la oración a veces tiene que ser algo escrito, algún texto que saquemos de cualquier lado. No, yo creo que tenemos que empezar a hablar con el corazón, que abre el corazón, que abre la mente. Cualquier palabra, usted no necesita buscar palabras así grandes o de palabras que tienen que tener un significado. No, hable del corazón. Cuando uno está hablando con una persona que quiere, que ama, este es el momento de decirle a Jesús, a nuestro Dios, qué es lo que le quiere decir. Esa oración espontánea es necesaria. Es necesaria porque hay textos que nos ayudan. Sí. Ya hemos pasado por esos momentos iniciales que es, por ejemplo, la lectura. Hay un texto que nos ayuda, pero la intención de ese texto es que llegue al corazón y desde ahí luego yo pueda expresar también lo que llevo dentro al Señor. Lo mismo mencionábamos hace poco el rosario. Es una oración maravillosa, con efectos extraordinarios en la vida de tantas personas, de tantas familias, muy valorado por los santos padres y en toda la tradición de la Iglesia. Pero aprovechemos la riqueza que tiene la Iglesia. Esa oración con algunas fórmulas bellísimas de la tradición que nos ayudan, pero también hagamos oración espontánea, con nuestras propias palabras. No tienen que ser las más bellas, las más elocuentes, sino que sean del corazón realmente, sinceras ante el Señor. Entonces llevamos 3 pasos: leer, meditar y orar. Vamos para el cuarto paso. El cuarto paso, contemplar. Contemplar. Y aquí se trata entonces de ver desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros dejamos que la palabra anide en nuestro corazón, que haga su efecto desde el interior, vamos a empezar a observar a nuestro alrededor de una manera diferente. Los criterios de Dios vamos a empezar a aplicarlos a las distintas circunstancias de la vida. Y concretamente a partir del texto que hemos estado leyendo, meditando, orando, ahora se convierten entonces en esa forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro alrededor, con las personas, con las circunstancias, y cómo interpretamos también nuestra propia vida desde esa experiencia que tenemos con el Señor. Excelente, qué bueno. Entonces para el quinto paso. Y el quinto paso es el que cierra todo este proceso y sin el cual pues
todo esto quedaría incompleto, es la acción. Acción. ¿Cómo actuar de acuerdo a esa palabra de Dios? Qué bueno. Que ya he guardado en mi corazón, pero ahora tiene que hacerse carne. La misma palabra de Dios insiste de varias maneras en esto. Jesús dice que no tiene sentido ser solamente oyentes de la palabra de Dios, que la escuchamos, sino que hay que llevarla a la práctica. Dichoso el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y hay un pasaje también muy significativo que todos recordamos cuando Jesús narra aquella historia del buen samaritano. El buen samaritano que acudió en ayuda de aquel que lo necesitaba mientras otros dieron un rodeo, siguieron de largo. Este samaritano se hace cargo del dolor y el sufrimiento de la otra persona. Y Jesús pregunta a los que estaban allí, ¿quién se ha comportado como prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y pues ellos le responden, el que tuvo compasión y lo ayudó. Y Jesús termina diciendo, vete y haz tú lo mismo. La palabra apunta a la acción, a que eso que hemos meditado y guardado en el corazón, luego lo reflejemos, lo mostremos a través de las obras. Así es. Similar a lo que nos dice también la carta de Santiago, cuando habla de la fe sin obras, que está muerta. Está muerta. Él dice, yo con mis obras te mostraré mi fe. Esos son los 5 momentos, los 5 pasos de la lección divina. Entonces, qué bueno estos pasos. Entonces sería leer, meditar, orar, contemplar y la acción. Y la acción. Que sería importante que lo tuviéramos presente. Entonces, vamos a ver ahora, Padre, con las palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Las palabras que iluminan están tomadas de un gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. San Agustín, en la profundidad y en la sencillez que al mismo tiempo expresa, nos dice lo siguiente: tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Qué bonito. Es muy simple, pero muy profundo. Y a veces se nos olvida. Por lo que estábamos diciendo, pensamos que la oración es como un monólogo. Yo hablo y hablo y hablo. Es como darle un discurso a Dios. No. La oración es un coloquio, es un diálogo, una conversación con Dios. Y en una conversación, ¿nosotros qué hacemos? Hablamos, pero también escuchamos. Entonces San Agustín dice, el momento de la escucha para nosotros es cuando leemos la palabra. Hay personas que a veces le preguntan a uno, Padre, ustedes hablan mucho de la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios, pero ¿yo dónde la encuentro y cómo conozco la voluntad de Dios? La manera más clara y más directa es buscarla en su palabra. Allí está expresada la voluntad de Dios, en la enseñanza de Jesús, en las cartas de San Pablo, cuando él nos habla de distintas situaciones, incluso en el Antiguo Testamento, en tantos pasajes que iluminan nuestro camino de fe. Excelente, qué bueno, Padre. Listo, ahora vamos con nuestro segundo punto de nuestro podcast, que es el recomendado. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hoy el recomendado se encuentra en un texto muy importante del Papa Benedicto XVI, que se llama Verbum Domini. Verbum Domini es una exhortación apostólica post-sinodal, después del sínodo de la palabra. Precisamente los obispos se reunieron allí para profundizar en la palabra de Dios que se encuentra en la Sagrada Escritura, pero también en la tradición de la Iglesia,
conceptos muy importantes para nuestra Iglesia Católica, interpretados por el magisterio. Siempre van de la mano. Sagrada Escritura, tradición y magisterio de la Iglesia. Entonces, en este documento hay una parte, unos numerales, donde el Papa explica el método de la Lectio Divina, en los numerales 86 y 87. Son 2 párrafos breves, pero que recogen allí entonces todo lo que hemos venido hablando, en qué consiste la Lectio Divina y cuál es su importancia. Y pues, qué mejor que explicado por el Papa Benedicto XVI, este gran teólogo y también pastor de la Iglesia. Entonces, ustedes pueden buscar Fácil. Se encuentra muy fácil. Qué bueno. Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, en Google, en cualquier buscador de internet, lo pueden encontrar. Y cuando encuentren el texto, bueno, quien lo quiera leer completo, maravilloso. Sería interesante. Sí, pero directamente los numerales que hablan de la Lectio Divina son el 86 y 87. Eso es lo que siempre me ha gustado, y que todos esos textos tienen numerales, que es bueno encontrarlos, son fáciles de leer, no tienen ningún complique. Entonces, qué bueno que buscaran ese texto, que es importante. Así es, lo mismo que el Catecismo de la Iglesia Católica, textos que vale la pena leer, porque hace un momento comentábamos personas que solo se quedan con la Biblia. Y claro, la Biblia es el alma de la teología. Allí encontramos, como lo decíamos, expresado más directamente la voluntad de Dios, su proyecto de salvación para nosotros. Pero muchas veces tenemos que acudir a estos textos del magisterio de la Iglesia que nos ayudan a interpretar de una mejor forma. Así es. Qué bueno. Bueno, para ahora vamos con nuestro compromiso de la semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso, pues, es muy claro. Simplemente poner en práctica la Lectio Divina. Poner en práctica este método para orar con la palabra de Dios. Si es necesario volver a escuchar el podcast, lo pueden hacer para recordar los distintos pasos en que consiste cada uno y hacerlo de la mejor forma. Igual, en este momento podemos entonces hacer un recuento muy breve para que nos quede claro de los pasos y podamos llevarlo entonces a la práctica. Qué bueno. ¿Cuáles serían los 5 pasos? Sí. Los 5 pasos para que tengamos... Acuerden de la mano. La mano tiene 5 dedos, 5 pasos. Así es. Primer paso, lectura. Okay. Y ya dijimos varias lecturas. Tratar de entender de la mejor forma ese texto que aparece allí. A veces se hace también eco de esa palabra, que es cuando estamos en comunidad o en familia, cada uno repite, simplemente lee esa frase, esa palabra que más le ha llamado la atención, que más le ha tocado en ese momento. Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice el texto a mí? O sea, lo actualizo, lo traigo a mi realidad, al aquí y ahora. ¿Qué me dice o qué nos dice también en familia? Tercero, oración. ¿Cómo le respondo yo a Dios desde esa palabra que ya ha llegado a mi corazón? Con una acción de gracias, con una petición, con una alabanza. Cuarto paso, contemplación. Mirar desde la perspectiva de Dios. Con esos criterios, con esa palabra que ya he guardado en mi corazón, cómo me relaciono con las demás personas, con mis circunstancias, con todo lo que me rodea, según esa voluntad de Dios que he discernido. Y el quinto paso, la acción. ¿Cómo debo actuar según esa palabra que me ha inspirado en este momento? Qué bueno, padre. Pero voy a adicionar ahí otro compromiso de la semana. Al principio yo no me presenté, no me dije mi nombre, pero entonces mi nombre es Robiel Chica. Pero el compromiso sería que por favor se acerquen donde el padre Wilson y digan de qué les ha servido el podcast de hoy. Si lo van a poner en práctica, si lo pusieron en práctica, si pusieron los 5 pasos en práctica o no, o qué
digan cómo pueden como interiorizar más lo que les explicamos hoy en el podcast, que sería bueno, y también acérquense a hacer comentarios de todos los podcasts anteriores, desde la Semana de la Biblia, lo que hablaban de la Biblia también en el anterior podcast, que sería importante. Acérquense por favor al Padre Wilson, o también a Sammy, o también a mí, pregunte, vea, eso me sirvió, eso, estoy así, estoy atento a todos los podcasts que hace con el Padre Wilson. Entonces, que sería el plus. Entonces, Rubiel, muchas gracias. Así llegamos al final de nuestro programa por este día y los invitamos a seguir conectados en las próximas conversaciones. De verdad que muchas gracias y espero que sigan conectados, que el podcast lo pasen por todas las redes sociales, con todos sus conocidos, con todos los familiares, con todos los que tengan, que de verdad que se van a beneficiar bastante. Muchas gracias. A todos, muchas gracias por su compañía y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.